En la actualidad es muy sencillo ir a la farmacia y obtener un antibiótico, en algunos países incluso sin la necesidad de una receta, lo cual está bastante mal, porque esto abona a que puede existir resistencia antimicrobiana. Sin embargo, probablemente no sepas que hasta hace menos de 100 años todavía no se tenía acceso a los antibióticos, por lo tanto, ¿cuál fue el primer antibiótico que se descubrió y cuál es su historia? Todo el mundo puede identificar que la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, pero muchos de ellos ignoran en qué año fue este suceso. Entre 1928 y 1929, Alexander Fleming puede aislar una sustancia conocida como penicilina que provenía de un hongo llamado Penicillium. Esta sustancia que producía el hongo podía generar la lisis o la destrucción de las bacterias que estaban alrededor de ella. Específicamente, Staphylococcus aureus, que fue el cultivo con el cual se hicieron este tipo de pruebas. Desde 1890 se había buscado una sustancia suficiente para poder eliminar las bacterias, como se había demostrado con otro tipo de sustancias, dentro de ellas el cloro. Sin embargo, no había sido posible sintetizar una sustancia que fuera capaz de hacerlo. Y si bien parte del experimento sucede en unas vacaciones en que Fleming deja el laboratorio y posteriormente a su regreso encuentra que esa sustancia, que no se tenía un nombre en ese entonces, había evitado el crecimiento de ciertas colonias de Staphylococcus aureus, pues no fue sino hasta más de 1940 cuando se puede sintetizar esa sustancia y se puede comenzar a utilizar para enfermedades de diversas personas. Muchos de los pacientes que fueron parte de los experimentos en los que se utilizaba o tenían enfermedades terminales o infecciones tan severas que no había otra manera de ofrecerles un tratamiento. Ellos fueron los pioneros en recibir este tipo de tratamientos y en ese entonces ni siquiera se tenía un consentimiento informado para que aceptaran estar dentro de estas pruebas. A los pacientes se les explicaba, según los artículos que existen de esa época, y se les administraba ciertas dosis del medicamento que, por ejemplo, en aquellos entonces, cada 3 horas se administraba la penicilina a una dosis que todavía no se conocía. Fleming intentó hacer diversas diluciones para poder obtener la concentración mínima inhibitoria para las colonias. Sin embargo, esto era un hallazgo que era reproducible in vitro. Pero in vivo, o sea, en las personas o en los animales, la concentración mínima inhibitoria tenía que ser mucho más alta y esto fue lo que dificultó en mucho tiempo, al menos durante 13 o 14 años, encontrar una dosis suficiente para poder ser efectiva. Hasta 1944 fue utilizada con éxito para el tratamiento de la sífilis, y de ahí surgieron diversas posibilidades en el tratamiento de infecciones bacterianas que costaban la vida a muchas de las personas. Sin embargo, mucha de esta investigación no fue desarrollada a la velocidad que se hubiera querido, dado que era un tratamiento que se administraba a corto plazo, que no se tenía estudios que soportaran su evidencia y que no se tenía la certeza de que funcionaran, al menos en esa época. Por lo tanto, la industria farmacéutica no estaba tan interesada en la reproducción de los antibióticos. Es por eso que Fleming viaja a Estados Unidos y es donde empieza a reproducirse. A partir de aquí nace la época dorada de los antibióticos, donde nacen muchísimas familias de este tipo de antibióticos. La limitación de la penicilina es que solamente funcionaba con aquellas bacterias gram positivas y no tenía efecto alguno ante las bacterias gram negativas. Esto tiene que ver con la sencillez de que la pared de este tipo de bacterias no contaban con específicamente el efecto que usa la penicilina para generar la destrucción de las bacterias, romper la pared. Las bacterias gram negativas carecen de esta pared, o al menos es de características distintas. Después de su implementación, prácticamente después del año 44, en diversos estudios y diversas enfermedades que se comenzó a utilizar, rápidamente se generó resistencia bacteriana a este tipo de antibióticos. Y es que pensémoslo, las bacterias siempre habían estado ahí, nosotros fuimos los que llegamos después. Estas bacterias se habían adaptado a diversas sustancias que inhibían su crecimiento y tenían ciertos componentes llamados plásmidos, que era básicamente información genética que podían pasarse de una bacteria a otra y que cuando no conseguían ser destruidas por la penicilina, estas bacterias se volvían resistentes. Entonces, si no había antibióticos, ¿cuáles eran los métodos que utilizaban para destruir a las bacterias o aquellos procesos infecciosos que no se conocía la causa? Dentro de las muchas intervenciones, sí se tenía acceso a sustancias que se conocían con actividad antimicrobiana, pero que no eran considerados como antibióticos. Dentro de ellos estaba el famoso salvarsan, una sustancia a base de arsénico y que, por obvias razones, si esa dosis era más de la que se requería, podía generar efectos tóxicos en médula, en cerebro, entre muchos otros tejidos. Este tipo de sustancias también se generaron algunas derivadas de las sulfas, pero con poca evidencia y con poca efectividad ante diversas infecciones. No es hasta después del año 50 que nacen muchas de las familias de los antibióticos, entre ellos la streptomicina,
clindamicina, que ayudaron a que las personas tuvieran más herramientas para combatir ciertas infecciones. Muchos de estos antibióticos fueron considerados la panacea en algún momento, sin embargo la resistencia antimicrobiana llegó rápidamente y tuvieron que ser modificadas las dosis, las formas de administración, la disponibilidad, y fueron agregándole componentes a este tipo de antibióticos, que con la tecnología de recombinación también fue más fácil reproducir y obtener más cantidad de este tipo de antibióticos. Dentro de ellas agregan un grupo amino a la penicilina, combinándola y generando las aminopenicilinas. Muchas otras de las familias que se fueron agregando, incluyendo las quinolonas, glucopéptidos como la vancomicina, ayudaron a controlar las infecciones durante muchos años. En la actualidad, incluso se exige el uso de antibióticos por algunos pacientes sin tener ni idea de cómo es que funcionan este tipo de antibióticos, poniendo en riesgo su salud y a muchas otras personas debido a que esto puede generar resistencia antimicrobiana de manera muy rápida. Incluso en la actualidad ya se tienen muchas bacterias que se vuelven resistentes a prácticamente todos los antibióticos conocidos en este momento. Es por eso que siempre se hace una alerta sobre el uso adecuado de los antibióticos, inclusive dentro del personal médico. ¿Por qué? Porque se estima que para el año 2050 llegaremos a tener bacterias tan resistentes que ninguno de los antibióticos que poseemos en la actualidad sea suficiente para tratar este tipo de infecciones. Por eso se les hace la invitación: el dolor de garganta, la tos o aquella sensación de inflamación no requieren un antibiótico debido a que no tienen la pared bacteriana que atacan las penicilinas, y que cada vez cuando requieran algún antibiótico van a tener menos opciones para poder atenderse, y estas infecciones se pueden volver muy serias y costarle muy caro a los pacientes.